a dar comienzo al seminario 3 de liderazgo en innovación. Primero, antes de nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de seminarios y a este tercer capítulo, tercera sesión, donde hablaremos de liderazgo. Antes de nada, dar las gracias sobre todo a Gijón Impulsa, que gracias a ellos podemos realizar este ciclo de seminarios y siempre están comprometidos con la innovación y aportar valor para todas las empresas innovadores de Gijón. Hoy, ahora ya estoy. Ahora ya está. Te dejo el paso a Monse. Monse, presenta, te doy paso y después ya retomo yo. No, te nos quedaste colgada. Ahora. Monse, cuando quieras. Muchas gracias, que teníamos un poco de problemas técnicos. Nada, por parte de Gijón Impulsa, simplemente daros una vez más las gracias por acompañarnos en estos seminarios liderados por Innovasturias. Muchas gracias, Patricia y todo el equipo. Y por nuestra parte, nada más, porque estamos expectantes de escuchar esta tarde a Cristín, a Andreu, que nos darán pautas muy interesantes de lo que puede ser el liderazgo en la innovación, con lo cual cederte la palabra, Patricia, que los presentes y empezar rápidamente. Gracias, Monse. Pues como ya dijo Monse, veremos el liderazgo en innovación. Hoy nos enseñarán los 5 hábitos de un líder inusual: aspira, transpira, conspira, inspira y respira. Mediante la toma de conciencia y el trabajo de estos 5 hábitos, conseguiremos convertirnos en líderes innovadores que fomentan equipos y culturas innovadores listas para afrontar el cambio. Un modelo integral para el desarrollo consciente de la cultura innovadora, tan necesaria hoy en día. Se tendrá también el acceso al libro online que os contará Andreu y Cristín. Y como os decía, los ponentes esta tarde son Andreu Ortiz, consultor, coach y facilitador de Expand Internacional y Business Partner de Inusual, y Cristín Berry, Executive and Team Coach y facilitador y Business Partner de Inusual. Y ya sin más, voy a dejar de compartir y ya os dejo con ellos. Antes, solo una cosa, os lo comentarán, pero a lo largo del seminario podéis hacer preguntas y si queréis podéis levantar la mano y yo os puedo abrir micrófonos para que preguntéis directamente. Ya os dirán ellos los tiempos adecuados para realizar las preguntas, pero lo bueno sería que pudiéramos interactuar. Bueno, ya os dejo con ellos. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, antes que nada agradeceros a las dos, Patricia y Montserrat, por invitarnos a este evento. Estamos muy contentos de poder compartir con vosotras y con el resto de participantes lo que es el modelo de liderazgo innovador de Inusual, con el que conectamos muchísimo y veréis que tiene mucho que ver con lo que es uno mismo, ¿no? Y poco a poco lo iremos desarrollando. Si os parece, voy a compartir pantalla. Me gustaría presentar a Pera, que es también parte del equipo, y después le cederé la palabra a Cristín para que pueda presentarse y ya arrancaremos con los contenidos, ¿de acuerdo? Pues un segundo que comparto. Muy bien, pues ahora sí que ya arrancamos con los contenidos de hoy. Vamos a estar hablando sobre qué es el líder inusual, cómo conecta con la innovación, cómo se genera cultura innovadora en nuestras organizaciones y qué características son fundamentales en el modelo de Inusual y cómo podemos, al menos intentaremos dar algunas herramientas, no todas, porque si no, no tendríamos tiempo, para que podáis implementar. Y como ha dicho Patricia, al final os daremos acceso al playbook, que es la versión colaborativa del libro, y es un acceso que solo concedemos algunas veces. Así que si os interesa el modelo, después podréis profundizar y ahí sí que podréis ir afinando cada punto de los hábitos, ¿de acuerdo? Pues antes de nada, me gustaría presentaros a Pera. Pera es quien concibió el modelo y quien nos ha estado acompañando primero en entenderlo y nos genera estas dinámicas de participación y de co-creación que hacen que Inusual sea lo que es, ¿no? Y queríamos darle este espacio y ya veréis que haremos referencia a él durante los hábitos que iremos hablando y los elementos de
del líder inusual, ¿no? Entonces, sepáis que está por aquí y que podéis contactar con él siempre mediante la plataforma de Inusual y siempre estamos ahí intercambiando ideas, muchos inusuales, creo que ya somos más de 2000, no lo recuerdo ahora bien, pero somos un montón ya y es una red abierta en la cual podéis participar y cuando tengáis acceso al libro también se os da acceso a la red. Así que os invito a si queréis profundizar, a conectaros ahí, echar un vistazo e interactuar. Hola a todos. Bueno, buenas tardes. Yo me presento, gracias Andreu. Me presento, soy Christine Berry, soy coach ejecutiva, soy coach de equipos y facilitadora, formadora y también profesora universitaria en algunos programas de másters sobre temas de liderazgo y equipos. También colaboro con Inusual como business partner, que es donde hemos coincidido Andreu y yo, y ahí estamos, pues ahí formamos y hacemos proyectos donde podemos co-crear ambientes y líderes inusuales, lo que llamamos inusuales, pero lo que quiero decir es innovadores, ¿no? Espacios de creatividad y ahí trabajamos, ¿vale? Muchas gracias. Estoy muy contenta también de estar aquí con todos vosotros y gracias a Montserrat y Patricia también. Gracias, Christine. Muy brevemente me presentaré. Me llamo Andreu, soy Business Partner en Inusual junto con Christine. También compartimos, no las mismas clases, pero trabajamos en las mismas universidades. Y mi pasión es el desarrollo, ¿no? Y trabajar con las personas y las culturas organizacionales y ver cómo podemos generar espacios de creación y de innovación y de pensamiento fuera de la caja, ¿no? Que es lo que me motiva más. Cuando se produce ese cruce de ideas y algo explosivo aparece. Y por eso me enganché al modelo del líder inusual, ¿no? Entonces, ya veréis que a mí me encanta, conecto mucho con él y espero que os encaje y podamos vernos en la plataforma, en la red. Avanzo. Entonces, lo primero que queremos compartir es la base, ¿no? ¿Por qué y cuando hablamos de liderazgo inusual para nosotros, qué significa y cómo lo vinculamos con la innovación y las personas al fin y al cabo? Lo que vimos cuando estábamos trabajando y cuando hemos ido trabajando en diferentes organizaciones es que el actual diseño organizacional y las culturas predominantes en la mayoría de las organizaciones están centradas en la explotación, explotar recursos, pero no se centran en lo que es la exploración, ¿no? Cómo descubrir y cómo generar esas ideas nuevas que son las que nos permitirán adaptarnos a los tiempos complejos que estamos viviendo. También vimos que muchas de las organizaciones actuales siguen operando con paradigmas o estructuras del siglo pasado, ¿no? Conciben la organización como una máquina y los humanos que trabajan en ella como una parte más. Y no nos encajaba para nada y veíamos que cuando vas profundizando en estos modelos, son modelos que lo que hacen es que unos pocos piensen, pero los demás simplemente obedezcan. Y esto anula muchísimo todo lo que nos favorece ahora la tecnología, que es la interconectividad, la co-creación y la generación de ideas conjuntas, ¿no? Veíamos que esto nos estaba explotando a nivel de cultura organizacional, que se veía como una máquina y las personas, pues esto, como dice el lenguaje, recursos humanos. A nosotros nos gusta hablar de humanos con recursos, ¿no? Pensar que el líder, la organización, es un jardín donde han de florecer las diferentes capacidades y generarse esos cruces, ¿no? Esa serendipia, me parece que se dice, se pronuncia bien, donde ocurre eso inesperado, que es lo que cambia el juego, ¿no? Y el líder innovador precisamente nace de esa necesidad de cambiar de ese paradigma del siglo pasado, con el que las nuevas generaciones vemos que no conectan para nada. Yo tengo 36 años y ya me chirriaba, y a medida que más aprendo, más me chirría, y vemos como el líder inusual tiene que moverse para esta concepción, ¿no? Esta nueva mentalidad de ver los humanos con recursos, no los recursos humanos.
Nos gusta muchísimo el trabajo de McKinsey y Josh Bersin, que explican muy bien los dos modelos, ¿no? Un modelo es jerárquico, donde estamos todos fragmentados o compartimentalizados por silos, no fluye la información y lo que prima es la especialización. Unos cuantos saben de un tema y no hay un intercambio constante. Y las decisiones o las ideas o la creatividad viene siempre de arriba. En cambio, lo que vemos y lo que nos gusta y lo que queremos trabajar e implementar cuando trabajamos el modelo de liderazgo inusual son organizaciones como las que vemos aquí a la derecha, ¿no? Organizaciones que son como organismos, donde los equipos no prima la jerarquía ni la especialización, sino quién puede solucionar el problema y cómo interactuamos como personas o como individuos para ofrecer soluciones que aporten valor y sean creativas. Vemos que esta estructura no permite eso, vemos que el contexto actual VUCA no permite operar en esta estructura y que el camino ideal es empezar a tratar a las personas como humanos con recursos, no como piezas, y generar esos espacios donde puedan florecer las ideas, la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación. Sí, pues ahí es un poco la base de donde sale toda esta idea, ¿no? Este cambio de paradigma que ya no se puede frenar, que o te subes o vas a perecer como organización, es uno de los componentes básicos fundamentales del liderazgo inusual. ¿Cómo generamos líderes que puedan ayudar a estos cambios, ¿no? Y que puedan ayudar a crear, adaptarnos a ese cambio constante que viene con VUCA? Si alguien no sabe qué es VUCA, después en las preguntas lo aclaro rápidamente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a avanzar a la siguiente. Trabajando en esa idea, vimos que al final la empresa es tan innovadora como lo son sus líderes. Y nos llevamos a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué se están enfocando las empresas actualmente? ¿En innovar o simplemente en ejecutar? Piensa en tu empresa, piensa en tu entorno. ¿En qué os enfocáis? ¿Los líderes se encargan de que haya una buena ejecución o piensan qué alternativas, qué nuevas vías, qué nuevos espacios, qué nuevas respuestas podemos dar? Entonces, si una empresa es tan innovadora como son sus líderes, lo que nos lleva a pensar es lo siguiente. ¿Por qué no unimos las dos disciplinas, el liderazgo y la innovación? La innovación es una disciplina relativamente joven y vimos interesante ver dónde había ese punto de unión y de ahí generar un modelo, analizarlo y ver qué características harían que eso fuera funcional, útil y poder generar líderes innovadores que generen organizaciones innovadoras. Así pues, lo planteamos de la siguiente manera. Vemos que los líderes con actitud innovadora son innovadores con actitud de líderes. ¿Y cómo podemos generar esto? ¿Cómo podemos generar que el que es innovador y está en liderazgo y está ejerciendo esa innovación de manera inconsciente aprenda las características y el que está liderando pero no tiene las competencias despiertas para ser innovador las aprenda, ¿no? Vimos que había esas dos carencias y quisimos dar la respuesta. Y en la búsqueda de esa respuesta identificamos tres niveles clave que todas las organizaciones tienen y todo el mundo tiene este tipo de innovadores. Esperad que lo paso. Es decir, al analizar dónde se producía este encuentro, detectamos que podíamos trabajarlo en tres niveles. El primero es que si queremos una organización que innove, tenemos que tener gente que trabaje en ella, que colaboradores, que tengan un pensamiento innovador. Y esto hemos de trabajarlo, y lo veremos ahora con el modelo, con unos hábitos y unos elementos que generan esa mentalidad innovadora. Una vez tenemos pensamiento innovador, de base, lo generamos en nuestro jardín organizacional, lo que queremos es líderes innovadores. Lo que pasa es que muchas veces tenemos líderes que actúan como innovadores, pero no son conscientes. Lo que quisimos es ver cómo podíamos generar ese cambio de manera consciente. Lo que no podemos pasar es de aquí sin esto, ¿no? Primero, para ser un líder innovador tienes que tener un pensamiento innovador. Y una vez tienes líderes innovadores, te puedes plantear de escalarlo y hacerlo
sistémico, que la cultura de tu organización sea innovadora. Entonces, este es el proceso que queremos trabajar con el modelo inusual, ¿no? Intentar dar las características y competencias clave para un pensamiento innovador, para poder generar líderes innovadores que a su mismo tiempo transformen las organizaciones en espacios donde fluya el pensamiento, donde se genere innovación, donde se planteen alternativas y las ideas puedan florecer. Y que no solo piensen unos cuantos y decidan por los demás, sino que se genere esa riqueza con este modelo cultural. Así que me gustaría ahora, que he empezado con muchísima información, preguntarlos a vosotros, participantes, ¿cómo se forma un líder inusual? ¿Qué características creéis que debería tener un líder inusual? Antes de que os digamos las nuestras, no queremos perder la oportunidad de saber qué pensáis y ver qué visiones compartidas se generan. Para ello hemos diseñado muy brevemente un Menti, así que os voy a pedir que vayáis a este código, un momentito, esperad, que lo tengo aquí, y me gustaría que pusierais vuestras respuestas. Aquí en el chat lo tenéis. Aquí, sin el paréntesis que se me ha puesto. Muy bien, lo tenéis. Yo mientras tanto, mientras respondéis, lo que voy a hacer es cargar la pantalla de visualización para ver qué sale, ¿no? ¿Qué vemos qué características creéis que tiene un líder inusual o que debería tener? Dice que no se va el link. ¿No va el link? Parece que no. A ver. Yo lo acabo de probar y sí va, ¿eh? Sí, A mí me iba. Sí, a mí me está yendo también. A Debéis ver ahí. clicar al link que os llevará a la página y ahí tenéis... A ver, no lo ven en el chat. A ver si va a estar solo para panelistas. Un segundito. Igual yo no mis comentarios no se ven, no sé, Espera, ¿eh? pero yo lo acabo de clicar ahora del chat, ¿eh? No tienes... A ver, un segundito. Sí, dicen que no va. ¿Veis vosotras mi comentario? Es que lo has enviado a los panelistas. a los Ay, panelistas. Tiene que ser disculpad. para todos los asistentes. Estas son las cosas del directo. Sí. Si alguien lo puede Ahí está. reenviar. Sí. Yo creo que lo he reenviado. Ahora Perfecto. sí, vale. Gracias. Ahí. Ahora. Ahora lo tenemos. A ver. Vale, aquí lo tenemos. Innovador, inusual, visión, creativo, carisma. Bueno, de momento encaja en todos con lo que tenemos preparado para vosotras y vosotros. Así que eso es lo muy bien. Resiliente. El negocio, muy bien. Innovador. A mí me encanta ver atrevernos a equivocar, ¿no? A equivocarnos. Visión también está teniendo peso, la creatividad sin duda. Abierto a escuchar, carisma, empático, que nos equivocamos. La apertura a nuevas ideas. Muy bien. Empático, muy bien. No jerárquico, interesante. Sí, lo de no jerárquico está claro, ¿eh? Yeah. Pues
Lo que vamos a ir haciendo, mientras acaba de rellenar, es le pasaré la palabra a Christine, porque ella va a empezar ya a explicaros el primero de los, ¿cómo se llama ahora? De los hábitos, ¿no? Veremos que lo que haremos ahora es trabajar los 5 hábitos. Cada hábito tiene 4 elementos. En algunos os daremos una herramienta, en otros no, porque si no, no nos daría tiempo y después querremos que participéis al final de cada hábito. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar los 4 hábitos y os explicaremos después la secuencia, ¿no? Por qué están en ese orden y qué respuesta quiere dar cada uno de ellos y cómo los encajamos, ¿no? Y los vinculamos con una cultura innovadora. Yo creo que ya el Menti ha parado de crecer. Después os lo enviaré para que lo tengáis. Muchas gracias por participar. Y cuando quieras, Christine, te dejo compartir ya a ti. Ok. Muy bien. Entonces, esto es la pregunta, ¿no? Gracias, Andreu, y pues seguimos de ahí, ¿no? Que ¿cómo se forma el líder inusual? ¿Vale? Y esto realmente es la pregunta del día. Entonces, voy a ponerlo, perdona. Entonces, primero queremos pensar en que el liderazgo innovador va desde dentro hacia afuera, no es al revés. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto va directamente al primer hábito, el inusual, que esto es, tenemos que mirarnos primero al espejo, tenemos que mirar para adentro para entender quiénes somos y poder trabajar desde allí, ¿no? Entender lo que queremos, lo que nos apasiona, porque esto al final va a ser clave para poder conseguir los resultados que queremos en nuestras vidas, profesionalmente y personalmente. Entonces, empiezo aquí con los 5 hábitos del líder, que lo tenemos ahí en una espiral, ¿no? que realmente no tienen necesariamente principio ni fin, ¿no? Que es algo que sigue y da muchas vueltas. El primer hábito es aspira, ¿vale? Y la idea es hacer lo que quieres, lo que deseas, ¿no? Y la idea de amar lo que haces, ¿vale? Entonces, con esto, pues empezamos que lo tradicional es, si yo os hago la pregunta, y esto lo hago con grupos, ¿quién eres? Preséntate a un compañero, ¿quién eres? Y la gente empieza con, soy ingeniero, soy profesora, empieza con lo que hace, ¿vale? Y muchas veces lo que hemos hecho siempre es, hacemos para tener cosas y esto define quiénes somos, ¿vale? Aquí lo que queremos hacer es cambiar un poco el paradigma, ¿no? Queremos contestar esta pregunta más honestamente, más desde dentro. Primero, si te pregunto, entonces, ¿quién eres? Que puedes decir, ¿quién eres? ¿No? Es desde el ser, desde la persona que soy, mi esencia, algo más profundo, que esto, desde ahí, podemos decidir lo que queremos hacer y desde ahí podemos tener el resultado y tener el resultado que queremos obtener. ¿Vale? Entonces es cambiar un poquito el paradigma para lo que pone aquí, ¿no? Presente consciente, ¿no? Y para poder planificar para el futuro desde esta conciencia. Entonces, a mí me encanta esta cita, el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Y si amas lo que haces, tendrás éxito. Pues simplemente os hago estas preguntas para reflexionar. ¿Te sientes satisfecho o satisfecha en tu vida? ¿Estás consciente de tus puntos fuertes, tus puntos débiles? ¿Tienes un buen nivel de autoconocimiento y consciencia? Y luego, ¿qué te hace levantar por la mañana?
¿no? Realmente cuando suena el despertador un poco más pronto de lo que te gustaría, ¿qué es lo que te hace levantar de la cama feliz? Y luego, si lo estás haciendo. Entonces, esto es la primera parte de lo que es el hábito de Aspira, tu despertar, ¿vale? Es la parte que es descubrir quién eres como persona, ¿no? Conocerte más. Una de las maneras para hacerlo es recibir feedback de los demás. Esto se basa en, algunos conocerán la ventana de Johari, ¿no? Que tiene la idea de que recibir feedback nos permite crecer y además nos permite compartir y crear conexión con los demás. Entonces tiene dos propósitos ahí, ¿no? Pero hay muchas maneras de ganar autoconocimiento. Hay muchas herramientas para hacerlo y muchas maneras, desde reflexionar, mirarnos, pedir feedback, hacer algunas pruebas psicométricos como el Gallup Strength Finder, pero todo con el fin de tomar conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestros talentos y también qué me frena o dónde son mis puntos débiles. Que no pasa nada, todos tenemos. Y de hecho, tener esta conciencia nos da confianza. Y ahí empezamos a entender qué me apasiona, ¿no? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Vale? Y ahí podemos crecer desde nuestra pasión, desde lo que queremos crear. La siguiente parte es mi propósito, precisamente, ¿no? ¿Cómo vives con un propósito? Bueno, hay dos tipos de propósito, ¿no? Por ejemplo, puedes tener con P minúscula, que puede ser, quiero ser amable y crear más bondad en el día a día. Esto es un propósito. Y luego hay un propósito más profundo, quizás con P mayúscula. Y esto tiene que ver con evaluar tu vida, tu pasión, lo que te mueve y cómo puedes hacer un impacto en el mundo. Y esto es muy importante porque un propósito no es solo traer tus fortalezas, sino también tiene la parte del impacto, que cubrir una necesidad en el mundo, ¿vale? Y así, si tenemos esta conciencia, podemos tomar decisiones en acorde con esto, con el propósito. Podemos vivir nuestro propósito más. Entonces, esto, el Ikigai, que está basado en una teoría, un tema japonés, y esto es un poco la adaptación occidental de lo que es el Ikigai. No hay una traducción exacta de la palabra Ikigai, pero va algo de tu razón de ser, ¿vale? Y en esta versión occidental hay este diagrama donde podemos ver las diferentes cuestiones. Entonces, yo ofrezco esta herramienta que hago con clientes, con grupos, que se hace en el programa Inusual, por ejemplo, para realmente examinarte, ¿no? Más. Pasar tiempo pensando en lo que amas. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te encanta en la vida? Y hacer la lista, ¿no? Luego, ¿en qué eres bueno? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué talentos tienes? Luego, por lo que te pueden pagar, ¿no? Y seguramente hay más cosas que solo lo que haces en el trabajo. Puede que haya más cosas. Y luego, hacer un análisis de qué necesidades ves en el mundo. Y yo siempre recomiendo que la gente piense en el mundo más grande, pero también en su alrededor, en su metro cuadrado, ¿no? Como dice un compañero de Andreu y mío, ¿no? Su metro cuadrado. Entonces, de ahí podemos empezar a ver dónde se solapan. Tu pasión, por ejemplo, cómo se combina con lo que amas y en qué haces bien, ¿okay? Hasta llegar a donde se solapan todos, y esto sería tu Ikigai, tu propósito, ¿vale? Lo que necesita el mundo, tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión.
Y lo que es muy importante de esto es que nos lleva a la acción. No es solo una idea, sino es una acción que puedes llevar a tu vida. Entonces, el tercer aspecto de lo que es el hábito de Aspira es tu camino. Entonces, ahora tenemos nuestras pasiones, autoconocimiento, el propósito y cómo vamos a planificar el viaje de tu cambio, pone aquí, ¿no? Para cambiar tu forma de interactuar en el mundo y vivir tu propósito. Y esta parte del líder tiene que visualizar esto, ¿vale? Tiene que ponerse objetivos, tiene que además poder analizar muchos aspectos y tomar decisiones muy informadas y desde ahí crear tu mapa de ruta, ¿vale? Entonces, una manera sería de poner tus objetivos, tu OKR, si esto suena, con objetivos, con resultados claves, para que haya pasos, paso a paso y vemos logros en cada rato, ¿vale? Y desde el camino, os pregunto, ¿nunca has puesto un objetivo? O sea, y sé, es una pregunta retórica, evidentemente, pero sospecho que casi todo el mundo diría que sí. Nos ponemos de vez en cuando objetivos y no llegamos a cumplirlos, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es eso? A veces sí que cumplimos objetivos y a veces no. Y esta parte del líder inusual es la habilidad de mirar qué es lo que me motiva, ¿no? ¿Por qué soy capaz de llegar a algunos? ¿Qué me motiva? ¿Qué necesito para llegar a mis objetivos? ¿No? ¿Y cómo puedo mantener una mentalidad positiva incluso cuando ¿no? Estoy delante de adversidad o un desafío, un contratiempo? ¿Vale? Entonces, una idea sería, por ejemplo, la teoría de la autodeterminación, que tiene 3 componentes, que sería la autonomía. A la gente le gusta, ¿no? Un líder entiende, un líder inusual entiende que a la gente le gusta tener autonomía, tomar decisiones, poder traer, tomar decisiones, etc. También que las relaciones son muy importantes en un compromiso. Entonces, el líder entiende que las relaciones hay que fomentarlas y que las competencias, que todo el mundo quiere sacar siempre lo mejor de ellos, ¿no? Trabajar desde sus fortalezas y sus competencias. Entonces, entender este concepto nos ayuda a aumentar nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestros objetivos y también a fomentar el compromiso en un equipo. Que esto es lo que necesitamos si vamos a tener un equipo innovador que está presente, comprometido al progreso y la evolución. ¿Vale? Entonces, ahora sería buen momento si alguien tiene alguna pregunta sobre este hábito o vamos a esperar, Patricia y Andreu. Sí, yo creo que sí. De lo que se ha dicho hasta ahora, si alguien quiere hacer alguna aportación, siempre es interesante, ¿no? Ver cómo lo veis, Sí. la audiencia. Animaros, si queréis levantar la mano, yo os puedo dar, abrir micro. Dejo de compartir para poder, también si alguien quiere escribir algo en el chat, supongo, ¿no? También. ¿No hay dudas? ¿No? Vale. Puedes seguir. Yo creo que nos tocaste mucho en el ser, ¿no? Sí. Estamos replanteándonos ahora mismo, Sí. veníamos a liderar los equipos y de repente nos estamos mirando para nosotros mismos y eso puede hacer pensar. Y el liderazgo es eso, realmente Sí, el totalmente. liderazgo y no la gestión de, esto es una diferencia principal que viene de dentro. Y ya veremos más. ¿Andreu? Muchas gracias, Cristín. Comparto mi pantalla. Como muy bien ha dicho Cristín, muchas veces nos vamos siempre a la parte técnica, ¿no? A trabajar, a poner las manos en la masa, pero nos olvidamos de que primero
hay que tener las aspiraciones claras, hay que saber yo qué soy, qué quiero, a dónde voy, a dónde me dirijo. Si quiero ofrecer mi mejor versión, si quiero desarrollarme y crecer de manera constante, tengo que trabajar esa parte interior, ¿no? Es la base. Si no tenemos esto trabajado, vemos que difícilmente podremos dar todo lo mejor y difícilmente podremos aportar e innovar más allá de lo normal, ¿no? Si no queremos ser mediocres, y no en sentido despectivo, si queremos aspirar a la grandeza, hemos de trabajar, saber qué queremos, hacia dónde vamos y trabajarnos de este punto, ¿no? Es difícil mirar dentro, requiere trabajo y está muy infravalorado en muchos contextos, pero vemos que es la base. Y el líder inusual sabe esto, lo trabaja de manera intencional y lo fomenta en su equipo. Entonces, primero, para poder fomentarlo, tengo que mirarme yo, removerme y trabajarme. Una vez ya tengo claro la misión, lo que quiero ser, ¿no? Hacia dónde voy, cuál es mi propósito, a qué me comprometo, nos vamos a las habilidades, ¿no? A qué sé hacer, qué se me da bien, qué herramientas puedo utilizar para hacerlo, ¿no? Y creemos que esto es fundamental también. Como veis, vamos construyendo y al final tendremos un hábito que los junta todos un poco, pero no lo desvelaré hasta el final. Fijaros, dejadme que avance. Muy bien. El segundo hábito es el hábito de transpirar, es amar lo que haces, ¿no? Si veis aquí hay unas herramientas porque es un hábito que habla de tener las herramientas adecuadas para dar la respuesta adecuada, ¿no? Si yo amo lo que hago, me voy a esforzar para aportar siempre el máximo de valor y quiero trabajar con las mejores herramientas, con las que encajen mejor y las que ofrezcan mejor servicio. No basta solo con tener buenas aspiraciones, que es lo que hacemos en el primer hábito, nos hemos de esforzar en cambiar, integrarlas y para ello necesitamos tener elementos y herramientas clave que nos permitan esto transpirar de manera solvente. Wagner hizo un estudio, que es una persona que se dedica, es un estudioso que se enfoca muchísimo a las competencias necesarias para el futuro, ¿no? ¿Qué capacidades han de desarrollar los alumnos, los estudiantes para poder ser competentes en el futuro? Y vemos que hay destrezas que son fundamentales para poder dar respuesta a este momento actual que estamos viviendo. Una es la mentalidad de resolución de problemas, ¿no? Enfocado a soluciones, colaborar más allá de las redes. No se trata simplemente de hacer networking, ser activos y tener flexibilidad, tener un buen nivel de autoliderazgo en nosotros y en nuestros equipos, saber comunicar, evaluar y analizar y tener una visión y despertar interés. Son habilidades que consideramos que son claves y que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hemos de ver cuáles se nos dan bien, ¿no? Entonces, esta presentación os lo pasaremos, también os pasaremos las referencias, pero yo os diría, ¿qué se os da bien, no? Mirados las competencias, las destrezas básicas y pensar qué os da bien. Y en lugar de reforzar aquello que se os da mal, ¿no? O aquellas cosas que no son nuestros puntos fuertes, como dice Clifton, lo ideal es que nos enfoquemos en eso que se nos da bien. No podemos ser buenos en todos. Lo que está claro es que cuando nos centramos en los puntos débiles en lugar de los puntos fuertes, nuestro rendimiento, nuestra capacidad decae en un 26-28%, más o menos según qué estudio leas. Así que mi consejo para transpira, amar lo que haces, tener las herramientas adecuadas, aspira, descubre qué se te da bien y poténcialo. Eso no quiere decir que descuides todo el restante, pero tenemos la tendencia, culturalmente además aquí aún más, de centrarnos en aquello que no se nos da bien. Y muchas veces descuidamos esas fortalezas clave, ¿no? Así que ahí te dejo esto, querido participante, esta pregunta, míratelo y plantéate, ¿estás realmente explotando aquello que se te da bien? ¿O te estás forzando a poder avanzar en aquello que no es lo tuyo, pero que crees que es lo necesario? Esto a largo plazo, aparte de hacerte menos eficiente, lo que te genera es un desgaste y te quita potencialidad de aportar, de crear en aquello que eres bueno, en aquello que es lo tuyo, ¿no? Entonces, aspira y intenta mirar también qué competencias o qué habilidades son las tuyas y poténcialas. Y transpira
y haz lo que te gusta, no aquello que no se te da bien. Porque si lo haces aquello que no se te da bien, igual conseguirás algún resultado, pero nunca despuntarás, nunca te diferenciarás. Si te focalizas en aquello que te cuesta, en aquello que no es lo tuyo, ¿no? Y otra vez, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que, bueno, pues a mí no se me da bien esto, pues yo ya no... Esto han dicho en la ponencia que ya no hay que mirárselo y hemos de mantener la coherencia, ¿no? Y el sentido común en lo que os digo. Desde inusual, para este hábito, y teniendo en cuenta el contexto actual y con la gente con la que trabajamos, tenemos estos 4 elementos que creemos que dan una respuesta adecuada a estas destrezas y al contexto que estamos viviendo todos. Mirad, el primero de todos, el primer elemento es el problema, es la capacidad de tener pensamiento crítico. Un líder inusual se cuestiona, piensa por qué piensa lo que está pensando, lo que se llama, diríamos, metapensamiento. No se queda con lo que ve, intenta visualizar y tener una visión más clara, integrar las perspectivas tanto de su equipo como de los implicados en el evento o en la operación. Es importante que cultivemos la habilidad de pensar más allá de lo evidente, intentar buscar los elementos subyacentes e integrar las diferentes perspectivas. Además, el líder inusual ve que la realidad es tremendamente compleja y que cada vez está siendo más compleja y que la única manera de afrontar el problema, ¿no?, lo que queremos arreglar, no el problema en el sentido negativo, es tener una buena base de pensamiento crítico como líder y como miembro del equipo. Que en mi equipo se puedan cuestionar las cosas. Que la gente se plantee por qué pasa esto, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué lo hacemos o por qué llevamos a cabo esta cosa de esta manera y no de otra. Esta posibilidad, esto generarlo, es una de las primeras claves de Transpira. A nosotros en Inusual se trabaja muchísimo con Simplexity y otras herramientas que cuando abráis el libro veréis con más detalle. Y para cerrar este primer punto o primer elemento de Transpira, nos queríamos compartir la frase de Albert Einstein, ¿no?, que dice: un problema definido es un problema medio resuelto. Lo que vemos es que muchas veces en los equipos, en las organizaciones, la gente se va a resolver directamente, pero no se ha parado a entender bien cuál es el problema. Y digo el problema no en sentido negativo. Lo que queremos trabajar, lo que queremos solucionar, ¿lo entendemos totalmente? ¿Nos hemos cuestionado más allá de lo evidente? ¿Lo hemos trabajado? Un líder inusual hace esto de manera sistemática. Una vez somos capaces y tenemos este hábito consolidado, el que viene es el siguiente. Es la solución. Cuando hablamos de la solución, y si tuviéramos que compartir una herramienta o un framework o una manera de abordarla, es el design thinking, ¿no?, el pensamiento de diseño. La solución, una vez entiendo el problema, ¿cómo diseño una solución adecuada para eso que quiero trabajar? No puede ser una solución o diseñar una solución simplemente incorporando mi visión acerca del tema. Tengo que desarrollar herramientas para entender, más allá de lo evidente, las personas con las que estoy trabajando. Por eso creemos que trabajar desde la empatía, desde las diferentes perspectivas, integrar la visión del cliente es fundamental. Y para ello, una herramienta que creemos que es tremendamente útil es la del mapa de empatía, ¿no? En Design Thinking hay diferentes maneras de poder meternos y tangibilizar y llevar a hacer un prototipo la idea de nuestro cliente, pero una vez tenemos el problema definido con claridad, lo hemos analizado, la idea es cómo podemos generar una solución, pero no solo desde nuestra mentalidad, sino intentando y esforzándonos por entender cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos clave y qué quiere nuestro cliente. Y para ello, una herramienta, y ya os digo que en el libro encontraréis un montón más, es el mapa de empatía, ¿no? Teniendo en cuenta el usuario, la situación, el problema, la dificultad que está afrontando, hemos de intentar ver qué diferentes áreas, qué dice respecto al tema, pero qué dice intentarlo generar, ¿no? Literalmente, ¿qué dice cuando le ocurre esto? ¿Y qué pasa por su cabeza? Y cuando pasa esto, ¿cómo se siente? ¿Y esto qué le lleva a hacer? ¿No? Intentar visualizar y entender al máximo
cuáles son las necesidades o los puntos o las inquietudes de aquellos para los cuales estamos diseñando la solución. Este es el segundo elemento del hábito de Transpira, ¿no? Hemos visto dos herramientas. Primero, entender el problema más allá de lo evidente, buscar lo subyacente y después diseñar una solución, pero incorporando la visión de nuestros clientes, de los consumidores. Esto es clave. Finalmente no, el tercer hábito, hay elemento del hábito, es el valor. Cuando hablamos del valor, hablamos de agilidad. Ahora, aquí no me voy a poder hacer una sesión sobre agilidad. Estoy seguro que muchos de los participantes están muy metidos en el tema, pero hablamos de la aportación constante de valor. ¿De qué manera estamos aportando valor? ¿De qué manera estamos mejorando de forma continua? ¿De qué manera estamos trabajando de forma que integremos y podamos aprovechar todas las potencialidades de nuestro equipo, ¿no? Este cambio de paradigma es el que creemos que da una mejor respuesta a los problemas complejos y las situaciones complejas que ahora tienen que transitar las diferentes organizaciones. Así pues, primero, definir bien el problema más allá de lo evidente. Segundo, mediante el pensamiento, el design thinking, establecer soluciones, prototipar, esta siempre cuesta cuando llevas un rato hablando, testear y volver a integrar la devolutiva del cliente y después ver de qué manera como equipos estamos aportando valor, de qué manera podemos minimizar el desperdicio, ¿no? Los procesos extras, la burocracia que en lugar de ayudarnos a aportar valor al cliente están frenando la innovación. ¿Cómo hacemos que desde que descubrimos un problema la información fluya a todo el equipo y no tenga que pasar innombrables silos y procesos para ser validada y que entonces nuestro entorno haya cambiado y ya no sirva para nada? Y finalmente, el último punto que trabajamos y que creemos que todo líder inusual debería tener es el beneficio, ¿no? Hemos de entender muy bien cuál es nuestro público, a quién nos dirigimos, a qué tipo de mercado, cómo funciona nuestra propuesta de valor, qué modelo de negocio tenemos y de qué manera somos sostenibles, vamos a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, también trabajamos muchísimo aquí la idea de validar las hipótesis, testear, aprender, implementar el aprendizaje, no quedarnos quietos. Y para que esto ocurra, para tener líderes innovadores y una cultura innovadora, hemos de fomentarlo en nuestros equipos. Si nuestros equipos no tienen la seguridad de equivocarse, de probarlo, de validar aquellas cosas que sospechan, no tienen la capacidad de preguntarse qué está pensando ese cliente, porque eso no es su trabajo, difícilmente vamos a generar una cultura innovadora. Y pensad que, como os decíamos al principio, la cultura innovadora se genera cuando todos somos, cuando es sistémico, ¿no? El líder lo puede potenciar, pero para hacerlo tiene que estimular el pensamiento innovador en su equipo. Solo así podrá dar el salto. Si tiene resistencias arriba y abajo, lo va a tener súper complicado, ¿no? Y me gustaría acabar este hábito, y ahora os cederé el turno por si hay alguna duda, es pensar no va a vencer el miedo, pero pasar a la acción sí que lo hará, ¿no? La idea es qué herramientas clave nos van a ayudar a movilizarnos y a materializar esas ideas, ¿no? Pasar a la acción y no quedarnos en pensar. Así que hemos hablado de las destrezas claves y hemos visto 4 elementos que creemos como de inusual, que son aquellos que todo líder inusual debería tener. No hay que ser un especialista en cada uno de ellos. Recordaros que al principio hemos dicho que no tienes que focalizarte en aquello que no se te da bien, pero al menos sí tener una noción. Y cuando se te da algo bien, ahí enfocarte y explotarlo. Y ver en tu equipo qué diamantes en bruto tienen esas competencias clave que pueden complementar las tuyas y ahí crecer comunidad, ¿no? Así que, Patricia, no sé si, no veo el chat ahora, si hay alguna duda. No, todavía no hay preguntas, animaros, cerramos otro bloque. Si queréis preguntarla directamente, os levantáis la mano y os puedo abrir micrófonos. Si no, el chat está disponible y os animo a que le hagáis las preguntas a Andreu. Andreu, yo te comento, fabuloso, dicen por ahí. Es verdad que muchas veces nos enfocamos en mejorar lo que no se nos da bien.
y que mucho, ya desde pequeños yo creo, ¿no? Que en vez de potenciar las asignaturas que se te dan muy bien, se mandan a clases particulares de las que no se te dan bien, ¿no? Y Sí, eso después ya sigue avanzando y de en verdad la que pregunta. es algo que tenemos muy metido dentro y si Mm. vais al libro que os daremos al final, si aguantáis, veréis que están referenciados los diferentes estudios en los cuales veréis que no es una opinión, o sea, hay muestras significativas y una base y una fundamentación teórica suficiente para entender que no hay que obviar las debilidades, pero es un error estratégico solo centrarse en ellas. Hay que potenciar tus puntos fuertes y trabajar aquello que no se te da bien, pero si no se te da bien X, nunca serás el mejor en X. Fijaros en los grandes personajes de la historia, ¿no? O deportistas, brillan porque se enfocan en aquello que se les da bien, ¿no? En lo que es natural. Ya tenemos un par de preguntas. ¿Algún consejo cuando hay resistencia por arriba o por abajo, como mencionabas? Hey, y ahora esta la responderemos con el siguiente hábito que es conspirar, ¿no? ¿De qué manera movilizamos y cómo podemos trabajarlo? Así que, si me permites, te la dejo ahí en la duda y te la respondo con el siguiente hábito. Y Alfonso pregunta, en entornos de cambios tecnológicos, ¿qué audaces debemos ser? ¿A qué tanto debemos centrar en cambios tecnológicos la innovación? No lo he entendido, Patricia, si me lo puedes repetir. Sí, en entornos de cambios tecnológicos, ¿qué tan audaces debemos ser? O sea, ¿cómo de audaces, ¿no? ¿O qué tanto debemos centrar en cambios tecnológicos la innovación? Yo pienso que ahora precisamente audaces siempre lo hemos de ser, ¿no? Y yo creo que, y esto es una opinión personal, me puedo equivocar, la tecnología es uno de los campos de innovación que viene y es el que está haciendo que crezca tan rápido también y el cruce de disciplinas va a ser un campo muy interesante por explotar, ¿no? Yo no soy especialista en ese tema, pero creo que ser audaces y tener el ojo avizor, ¿no? Y no ser custodios de lo que hay, sino buscar lo nuevo, es el punto clave, ¿no? Y ahora la disrupción viene por aquí, bueno, y por un pequeño virus, ¿no? Que nos está cambiando la vida a todos. Y otra Avanzo. tenemos la última. ¿Cómo Sí. estar seguros de para qué somos buenos? ¿Cómo se sabe lo que se nos da bien a nosotros o a nuestra gente? Ahí Esto, ya. Cristín la ha clavado, ¿no? No sé si quieres contestarla tú, Cristín, que este es del tuyo. Vale, vale, venga, que no, esto yo creo que es muy interesante. Yo creo que la manera es, tenemos que siempre estar pidiendo feedback, ¿no? De los demás. Tenemos que pedir input, tenemos que pedir información de la gente a nuestro alrededor. También, yo creo que si paramos un momento y reflexionamos, sabemos lo que se nos da bien. Tú sabes si eres bueno en análisis de datos, tú sabes si eres buena con las personas y escuchando, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay una cierta conciencia que todos tenemos, pero es muy importante no parar ahí. Es súper clave luego pedir información desde fuera, ¿vale? Porque aumentamos la autoconciencia y autoconocimiento mucho. Totalmente, yo estoy O totalmente de pedir un acuerdo. coach. Esto es otra opción. De No, verdad. un elemento también fundamental es la exposición, ¿no? Si tú no te pruebas, o sea, puedes obtener feedback externo, pero si tú no te pruebas, tampoco, si no te expones, no sabrás si se te da bien o mal hasta que lo pruebas, ¿no? Entonces, y ahí va la Bien. mentalidad innovadora, hasta que no lo probamos y la gestión del fracaso, ¿no? Si lo veo como algo malo, algo negativo, nunca voy a salir de esta área, ¿no? Y ahí tú vas puliéndote, no es algo definido. Yo creo que Algo de todos crecimiento, vamos ¿no? descubriendo nuevas destrezas, ¿no? Y la pandemia, por ejemplo, ha hecho aflorar algunas, de buenas o no de malas. Pues avanzamos porque Gracias. si no, Sí, no tendrá tiempo Cristín. Mira, voy a explicar yo el siguiente hábito y después Cristín explicará el otro. Y el último haremos un 50-50, que es el más humano, ¿no? Y que los integra a todos. El siguiente hábito es conspirar, ¿no? Y cuando hablas de conspirar,
la palabra ya mucha gente hace, uy, ¿qué quiere decir conspirar? ¿Que me vas a hacer líderes que van a conspirar dentro de mi organización? Uf, esto no puede ser bueno, no. Cuando hablamos de conspirar en positivo, ¿no? Y a lo que nos decía una de las participantes, de qué manera conectamos para movilizar y hacer el cambio, ¿no? Entonces, una manera, y lo que creemos que conspirar debería ser, es el hábito de compartir lo mejor que uno tiene, ¿no? Con las herramientas adecuadas, sabiendo lo que somos, vamos a compartir y fomentar la conspiración en el sentido positivo de cuestionar lo presente, ¿no? Y buscar de qué manera podemos dar más, de qué manera podemos mejorar cómo trabajamos, de qué manera podemos mejorar cómo nos relacionamos, ¿no? Esto es uno de los puntos clave y a veces que genera más tensión, ¿no? En los equipos, porque el líder inusual comunica lo que piensa, ¿no? Eso no quiere decir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero con la finalidad de conspirar, de hacerlo mejor, cuestiono y pregunto y genero ese no conformidad con lo que tenemos, no en sentido negativo, sino en sentido de avanzar, mirar siempre más allá. De ahí va un poco conspirar. ¿Y qué vemos que falta, ¿no? Y de qué manera podemos mejorar y cuáles son los diferentes elementos del hábito de conspirar? El primero es la claridad. Muchas organizaciones con las que trabajamos, uno de los problemas principales que tenemos y que observamos es la falta de claridad, ¿no? Lencioni lo dice en las disfunciones del equipo, ¿no? La falta de claridad genera desconfianza. Cuando hay desconfianza, no fluye la comunicación y no hay seguridad psicológica. Sí que creemos que uno de los hábitos fundamentales del líder inusual o de aquel que quiera aspirar a serlo o de una persona inusual es saber comunicar con claridad. ¿Qué quiero decir? Y no hacer comunicaciones alternas ni paralelas que dificulten entender hacia dónde vamos como equipo, hacia dónde vamos como organización y qué claridad y qué se espera y qué expectativas necesitamos y queremos de los diferentes miembros, ¿no? Cuando se entiende este concepto, se comunica de forma clara expectativas, necesidades, se da espacio para que fluya esa comunicación, los equipos crecen en confianza y esto nos lleva al siguiente elemento, ¿no? El siguiente elemento de conspirar, primero es saber comunicar con claridad, visión, valores, dónde vamos, qué queremos hacer, qué esperamos del equipo y que los miembros puedan hacer lo otro en la dirección opuesta, no solo como líderes. El siguiente es ganarse la confianza y esto es clave. No vamos a poder hacer ese cambio si la gente no confía en nosotros. Si la gente no se siente segura de confiar, si no se siente valorada, difícilmente vamos a poder hacer esa masa crítica que nos permita cambiar. Entonces, la idea que tiene que tener en mente un líder inusual es de qué manera es transparente, auténtico y puede generar la confianza de manera rápida y eficaz, ¿no? Cuando hay confianza en el equipo incrementa su grado de eficiencia y se generan las sinergias y las ideas cruzadas que tan valorables son ahora para poder trabajar, ¿no? Además, si no hay confianza, cuando no hay confianza, al contrario, se ocultan los errores, se tapan o no se explican mejoras que se detectan por miedo a qué respuesta habrá, que es otro síntoma malo derivado de la poca claridad, ¿no? Si no somos claros, la gente no confía en nosotros al final esto lleva a que mucha información se pierda, no fluya, decaiga el compromiso, las relaciones se vean afectadas y esto es algo que no queremos. Así que para confiar, comunicar claramente, sobrecomunicar si es necesario, bien hecho, y cuidar y generar confianza, ¿no? Cuidar las relaciones y que se genere un flujo y una claridad sobre lo que esperamos y lo que puede hacer cada uno en el equipo. Una vez tenemos esto, un buen líder inusual, para poder hacer esa palanca de cambio, hemos de entender, y es fundamental para promover el cambio, generar la urgencia, ¿no? Visualizar y poder llevarnos hacer que los demás conecten o conectar con las motivaciones de los demás y vean la necesidad de ese cambio, de por qué se debe hacer y hacia dónde nos lleva y a qué queremos dar respuesta. Primero es tener claridad de a dónde quiero ir
cuidado, confianza en mi equipo y después saber comunicar, ¿no? Poder crear y mover, inspirar ese cambio. Si no sabemos comunicar ni conectar con las motivaciones de los miembros de nuestro equipo, difícilmente vamos a generar ese sentido de urgencia que si la gente no lo percibe, no se va a mover, porque seamos sinceros, de buenas nadie le gusta el cambio. Hasta que no lo entiende, hasta que no lo percibe como algo necesario, de entrada la gente no suele querer cambio, a menos de que seas inusual, ¿eh? Nosotros nos encanta el cambio y creemos que el crecimiento se genera exponiéndote al mismo. Y finalmente, y este es duro, pero es algo que hay que trabajar, es entender qué está frenando ese cambio, ¿no? Mis resistencias internas, como decía Christine, siempre nos miramos primero nosotros, ver qué resistencias hay en mi equipo y ser tenaz y persistir, porque un proceso de cambio, aquellos que lo hayáis vivido, sabéis que es algo largo y tiene sus momentos, sus tensiones y hay que persistir. Pero ahí hacemos otra vez, y no nos da tiempo para profundizarlo al máximo, hablamos de la tenacidad del líder inusual como líder y después de generarlo y aplicar la tenacidad en esos procesos de cambio, ¿no? Entonces, hay dos puntos. ¿Cómo cultivo y cómo venzo mis resistencias internas? ¿Vale? Primero, y cómo embrace, ¿no? Acepto ese cambio y trabajo con ello y soy persistente y disciplinado en ese sentido. Y después, cómo venzo las resistencias externas que me encuentro. Pero si no tengo trabajadas las mías, difícilmente voy a poder avanzar, ¿no? Y para ello hay ese proceso que trabajamos súper bien y para mí, si tengo que hacer una conexión personal, ¿no? Cuando hice el programa, con el que conecté muchísimo, ¿no? La importancia de generar hábitos sólidos que nos ayuden a avanzar de manera constante, ¿no? No buscar un cambio de golpe, sino entender que el cambio se produce por acumulación, claridad y ser constante hacia dónde quiero ir y acumular, ¿no? Y ahí hay un montón de libros que ahora es un tema que se trabaja mucho, ¿no? Cómo generamos hábitos en los equipos y personales. Y hay muchas herramientas que en el libro veréis, pues, desde cómo genero mis mañanas, qué procesos, porque tenemos una capacidad limitada de tomar decisiones y cómo puedo optimizar esa capacidad mía, hasta cómo acabo el día y hasta cómo respondo ante la adversidad o cómo dejo de procrastinar, ¿no? Y cómo lo trabajo en mi equipo, que este es otro gran problema, ¿no? El estrés y la procrastinación. ¿Dónde nos situamos? Finalmente sería esto. Y la última herramienta clave, que es de Blanchard, y que esto es un gran referente para nosotros, ya pasaré la palabra a Christine, es el modelo ABC, ¿no? ¿Y qué nos dice el modelo ABC? Que es una manera que un líder debería tener en mente a la hora de generar confianza, ¿no? Es decir, el líder es capaz, demuestra que es competente y que es responsable y que en su área es una persona referente. El segundo punto, el B, nos dice que es creíble. Y ahí va muy conectado con el primer hábito de Christine, ¿no? Sabe lo que quiere, está alineado y actúa como tal. Es coherente con sus valores. Difícilmente podremos generar confianza en nuestros equipos si nosotros como líderes no somos integrales, ¿no? Y no somos coherentes entre el decir y el hacer. Una vez el líder es capaz, creíble, vamos al punto C, que es conectado. El líder tiene un interés genuino por los miembros de su equipo y lo demuestra y lo practica. Es una de las claves para generar confianza. Si yo no tengo un interés genuino y lo expongo y lo trabajo con mi equipo, difícilmente voy a generar confianza. Y hemos visto que el cambio que estamos viendo, y más teniendo ahora todas las generaciones trabajando a la vez, ¿no? Que hay otro punto que es el liderazgo intergeneracional, el liderazgo que no se centra en las personas como elemento clave, que no se interesa, que no tiene en cuenta y no es humano en su trato, difícilmente va a generar confianza. Tendrá gente que obedezca órdenes, será un buen gestor, pero no será un buen líder. Y finalmente, confiable. Y este va mucho a la par con el de creíble, ¿no? Confiable quiere decir que cumple los compromisos. Si digo que haré esto, si como equipo vamos a responder así o asá, y no puede ser, tengo que explicar por qué no ha ocurrido. No es que la vida es así y ya está. Un líder que quiere generar confianza
es fiel a aquellos compromisos y cuando no los consigue, lo explica, ¿no? Algo que aquí tampoco estamos muy... no lo vemos. Cuando tenemos estos elementos, se genera confianza. Tenemos un líder que genera confianza en sus equipos. Y antes de daros las preguntas, me gustaría preguntaros, dejaros esta última frase de Ralph Waldo Emerson que dice: una vez tomas la decisión, el universo conspira para que suceda, ¿no? Si lo tienes en mente, si aspiras, tienes las herramientas adecuadas, persiste, sé tenaz, cuida las relaciones, genera confianza, que todo va a acabar confluyendo, ¿no? Entonces, me gustaría también ahora, si hay alguna duda o alguna cosa que queráis comentar. Nos preguntaban si había algún libro o metodología que recomiendas para generar hábitos en los equipos de trabajo. Mira, hábitos, para mí el referente de hábitos es Hábitos Atómicos. Os lo recomiendo, muy bueno. También hay en inglés The Power of Will. Después, cuando hable Christine, buscaré la autora, es que se llama Theonie McDonaghy, es un nombre complicado y no me sale, pero realmente es algo importantísimo y que creemos que es importante. Aparte, era para aportar algo más, ¿no? En el líder inusual veréis un montón de herramientas y conexiones y enlaces que os permitirán profundizar en el tema. Así que de verdad que vale la pena aguantar hasta el final, aunque no, igual no os guste lo que decimos, pero si veis el libro, yo creo que va a estar bien. Nos preguntan, no sé de quién, buenos días a todos. ¿Qué sucede con las innovaciones cuando se desvían del negocio principal de tu empresa? Hombre, le pediría un poco a Bernardo que expandiera un poco más la pregunta para poder entenderlo. Bernardo, si quieres, perdona. A bote pronto, lo que diría, a mí lo que me sugiere la pregunta, corrígeme si me equivoco, es que o bien se genera un proceso de emprendes, ¿no? Y eres fiel a eso porque conecta y como hemos ido viviendo con los hábitos, o consigues que tu empresa abra una nueva línea, pero eso es más complicado. El intraemprendimiento muchas veces surgen nuevos modelos de negocio. Intraemprendimiento. Esto es lo que se me ocurre también. Si quieres Pues, preguntarle empiezo. directamente, sí. Nada, empieza Christine. Sí, si no hay nada más. Sí. Vale. Vale. ¿Sí? ¿Estáis viendo? Sí. Vale, entonces aquí, ¿veis? En el espiral, nuestra espiral sigue aumentando y tenemos el hábito de inspira, ¿no? Que ponemos aquí, que marca la diferencia. Y lo que a mí me parece interesante es esta pregunta que se hace bastante, ¿no? ¿Cómo es un líder inspirador? ¿No? Y quiero ser un líder inspirador, pero luego es muy difícil responder a esta pregunta, ¿no? O ser un líder inspirador sin realmente analizar qué te inspira, qué inspira a la gente. Entonces, pues aquí lo que he puesto son simplemente algunos de los elementos de lo que hace o cómo es un líder inspirador. Y en general es un líder que es una influencia positiva en su entorno. O sea, es un líder que realmente comparte positivismo, que como la gente tiene todos los ojos siempre miran hacia el líder, pone el tono, ¿no? Entonces el líder realmente tiene que estar consciente de tanto su humor en un momento u otro, pero también en su actitud que sea positiva, ¿vale? Tiene visión y capacidad, ¿no? Tiene visión, pero también tiene que demostrar que tiene la capacidad, la formación, etcétera, conocimiento para poder tomar pasos. Esto me encanta, ¿no? Es atrevido, atrevida, actúa a pesar de sus miedos. Y no quiere decir
tomar riesgos innecesarios, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que si un líder quiere inspirar y quiere inspirar la innovación, la creatividad, ¿no? Tiene que atreverse a probar algo nuevo y tiene que demostrar eso. El líder siempre tiene que demostrarlo primero para inspirar a los demás que lo hagan también, ¿vale? Entonces esto de atrevido, ¿no? Audaz. También clave, un líder inspirador hace para que sus compañeros o compañeras saquen lo mejor de ellos mismos, porque al final el líder está ahí para que la gente saque sus ideas, para que saquen lo mejor de ellos, su creatividad. Entonces esto es el trabajo de un líder inusual. Lo que Andreu ya ha dicho, ¿no? Un líder inspirador, inusual, crea un ambiente de aprecio y seguridad. Como Amy Edmondson dice, ¿no? De psicología, de seguridad psicológica, ¿no? Para que las personas se sienten seguros de arriesgarse, ¿vale? Y esto es la confianza. Y hacemos mucho hincapié en esto en esta conferencia porque lo vemos como algo clave y imprescindible. También la comunicación clara, pero también con transparencia, ¿no? Y esto también un líder inspirador realmente acepta a la gente, acepta las diferencias y trata a la gente con igualdad. Y también cuenta el éxito como algo del equipo, no individual. O sea, no es su éxito, no es mi éxito como líder, sino es nuestro éxito, ¿no? Entonces, es algo colectivo, de colaboración. Y esto inspira a la gente a tomar pasos, a sacar lo mejor de ellos mismos. También inspira lealtad a un equipo. Entonces, empezando ahí, bueno, esto ya coge el hilo desde Andreu, ¿no? Con el ABCD y creíble, por ejemplo, autenticidad, siendo la primera parte, la primera faceta del hábito de inspirar. Y la autenticidad realmente es importante porque es esta coherencia con quién eres y lo que haces que hace a la gente querer seguirte, ¿no? Inspiras a la gente cuando hay coherencia entre las palabras, tus acciones, tu ser, todo, ¿vale? Realmente también haces lo que dices que vas a hacer y esto crea confianza también, ¿no? Y cuando la gente confía en ti, pues también se siente más inspirada y más posibilidad de que te sigan, ¿no? se sumen. Y luego, yo creo que algo muy importante, que me parece muy interesante además, porque he tenido clientes que me han venido para hacer coaching y dicen, pero yo no creo que yo tenga características de un líder. No creo que yo sea lo suficiente X. Y esto me interesa mucho porque yo lo que intento explicar, y desde el marco del inusual, ¿no? Inusual, es que un líder inusual encuentra su propio estilo de liderazgo. Yo no puedo ser el mismo líder que Andreu, el mismo líder que Patricia, ¿vale? Yo tengo que ser un líder como Christine, desde mi ser, desde quién soy, ¿vale? Entonces, si tú estás maximizando tu potencial, si tú estás siendo coherente, ahí puedes mirar tu efectividad como líder y vas a subir, ¿vale? A ver, ¿cómo medimos la autenticidad? ¿Y se puede medir? Esto es la pregunta. Y quiero decir que sí, hay una manera, ¿vale? Y esto es una herramienta que quiero compartir, que es algo que utilizamos en Inusual y otros, ¿no? Se llama the Leadership Circle Profile, ¿vale? Es bastante sencillo. Te da una gráfica como el círculo que ves, ¿vale? Que
que incorpora es una herramienta de 360 grados, ¿no? De feedback. Entonces hay una parte que es autoevaluación y una parte que tienes el número que puedas de colaboradores, pares, jefes, etcétera, gente que te conoce bien, que puede evaluar tu estilo de liderazgo. Y mide todas estas dimensiones que ves ahí en el círculo exterior, pero que van en 8, es el círculo interior, 8 competencias, 8 conceptos principales, ¿vale? Y esto es muy bonito porque entre estas cosas, entre estas competencias, mide la autenticidad de un líder. Entonces, es muy eficaz esta herramienta porque les revela a los líderes qué es lo que están haciendo, por qué hacen lo que hacen, ¿vale? Y este por qué no es tan frecuente en las herramientas así, ¿vale? Y también nos da información de lo que podemos hacer como líderes para subir de nivel, ¿vale? Para ser más auténticos, para ser mejores líderes en el sentido de creatividad versus reactiva, ¿vale? Lo que quiero decir, como ves, hay una parte superior. La parte superior mide las competencias creativas. Esto es que uno lidera desde lo que quiere crear, desde su propósito, comparado con las tendencias reactivas que todos tenemos, pero esto es más desde, incluso desde el miedo, ¿vale? Lo que actuamos desde lo que queremos evitar, ¿vale? A veces la acción puede ser igual, pero desde dónde viene tiene un impacto en la gente y en los logros que es muy diferente. Y luego también mide, si miras el círculo, el lado izquierdo mide las relaciones y el lado derecho del círculo es las tareas o los logros. Entonces, es bastante completa la herramienta. Entonces, aquí puedes ver que lo que viene encima es cómo podemos florecer, cómo podemos ser líderes creativos e innovadores, ¿vale? Y la parte de abajo es jugar para no perder, ¿no? Esto contra jugar para ganar, que es ser un líder innovador, ¿vale? Entonces, queremos ser más proactivos, definir lo que valemos en vez de que otros nos definen o que actuar desde los resultados o lo que queremos evitar, ¿vale? Y como ves aquí, esto es lo que mide. No pasó mucho tiempo porque es largo, esto ya es una sesión completa, pero es muy interesante, ¿vale? Entonces la pregunta, ¿es posible medir la autenticidad? Pues sí. Y como ves, es muy difícil tener los logros muy altos o las relaciones muy altas si tienes la autenticidad baja, ¿vale? Entonces, y lo que haremos después, pasaré un link para también que os permite hacer lo que es la parte de autoevaluación de esto, ¿vale? Paso el link, tendréis acceso a esto. Si en algún momento os interesara hacer todo el proceso que incluye los evaluadores, pues se puede poner en contacto y la haríamos. Pero esto es muy interesante ver por lo menos cómo sería tu perfil, ¿vale? Cuanto más creativo también, que sepáis, lo han ligado perfectamente con productividad del equipo, de la organización. Los líderes más creativos, más innovadores, más resultados. Pasamos a la siguiente parte del hábito de Inspira, que son las relaciones. Entonces, esto es las personas primero. Un líder inusual entiende que solo puede ser una organización o un equipo innovador si sus personas se sienten bien dentro, se sienten cuidados, ¿vale? Entonces,
Entonces, esto es clave, ¿vale? Hay algunas pistas para esto, ¿no? Crear un entorno de trabajo amigable, ¿vale? Poner hincapié, como también en el último diapositivo que enseñó Andreu, ¿no? Del ABCD, que es la D, que era conectado, ¿no? Interesarte por los demás. Esto es clave para un líder inusual que se enfoca en las relaciones, ¿no? Crear estas relaciones y anteponer el interés de las personas en tus decisiones. Tienen que tomar prioridad, ¿vale? Y el networking es muy importante aquí, ¿no? Es crear estas conexiones para traer ideas, para crear gente nueva, otras perspectivas, etcétera, ¿vale? Y sobre todo es la comunicación, la conexión humana que tiene un líder inusual que marca la diferencia. Vale, y la tercera faceta de Inspira sería la vitalidad. Y esto es el crecimiento, el movimiento, ¿vale? El movimiento de la cosa. Es trabajar para crear, ¿vale? Es la creación. Entonces, tienes que saber que como líder tú tienes un papel clave en la transformación de tu equipo y tu organización. Y tratar este puesto así, tal cual, ¿no? Entonces, queremos mirar temas como ser un líder transformacional, ¿vale? No es solo transaccional. No estamos mirando solo, ¿no? Tachar cosas de una lista, sino transformar, desarrollar a la gente, desarrollar a la organización, a la cultura y también hacer una evolución en cualquier producto o servicio que vamos a ofrecer, ¿vale? Entonces, esto tiene mucho que ver si vamos a inspirar y desarrollar a las personas, ¿vale? Guiar y desarrollar a las personas. La última faceta sería el logro, porque está muy bien enfocarte en las personas, pero como hemos visto en el Leadership Circle, que hay que tener un equilibrio entre las tareas y las relaciones, ¿vale? Porque al final los líderes están para ser productivos y lograr hacer logros, ¿no? Entonces, no es suficiente solo enfocarse en las relaciones, sino tenemos que hacer como John Maxwell dice en su pirámide de los 5 niveles del liderazgo, tenemos que llegar al tercer nivel, que es la gente se sigue por lo que tú haces, los resultados que puedes llegar a co-crear dentro del equipo, la organización, ¿vale? Y también serían importantes reflexionar sobre las cualidades y comportamientos del liderazgo para que las cosas sucedan, ¿no? Para hacer que haya más logro, para que la gente se sienta motivada a ser productiva, ¿vale? Y os dejo con esto de Jane Goodall. No puedes pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres crear. Y esta cita realmente me encanta, porque no hacer nada es hacer un impacto. Entonces, tomar conciencia del impacto que quieres hacer, ahí es potente, ¿no? Y ahora pasamos a, ¿no? Antes de pasar, ¿no? Perdona. Abrimos turno, sí. Abrimos turno de preguntas, si alguien quiere. Sí. Disculpa. Nada. ¿Alguien se anima? Yo ahora no veo nada, así que... No. No, si quieres, sigue, Cristina. ¿Sigo? Sí. ¿Sí? Vale. Y si alguien tiene algo, pues también habrá un momento al final, ¿no?
perdón, que esto nos lleva entonces al último hábito que llamamos respirar. Y esto tiene que ver con mantener el equilibrio, ¿vale? Y la conciencia. Y esto es ya otra vez girar la mirada hacia adentro para poder hacer mejor impacto como líder. ¿Vale? ¿Voy? André, ¿sí? ¿Sí? ¿Comparto yo la...? O ¿Vale? si quieres lo hago yo y... Bueno, como podemos hacerlo así pim pam, a mí me va... Vale. Sí, así. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues gracias. Vamos ahora ya con Respira, como decía Cristín, que yo quería también hacer hincapié en el vínculo personal, ¿no? Con este hábito, porque es esto, muchas veces, y sobre todo cuando pensamos en nuestra faceta profesional, pensamos en la productividad, ¿no? Y como decía Cristín, el área de la tarea, ¿no? Y nos olvidamos de cultivar ese equilibrio interno. Y al igual que si solo nos focalizamos en nuestras debilidades para mejorar, somos poco eficientes, si no paramos, respiramos y nos recuperamos, perdemos muchísimo en creatividad, en conexión con los demás. Y este hábito va de esto, ¿no? ¿De qué manera? Igual que reseteo el ordenador, igual que actualizo mi teléfono, pues de qué manera mi sistema vuelve a quedarse bien para poder avanzar y volver a empezar el ciclo, ¿no? Pera, por ejemplo, lo lleva muy bien y él tiene integrados los diferentes hábitos en diferentes momentos de la semana, ¿no? Y él se garantiza que de forma consciente hace todo el ciclo, ¿no? Entonces, realmente eso es admirable. Yo no he llegado a esos 100 puntos de dominio, pero sí que para mí fue tremendamente significativo aprender a respirar, ¿no? Yo tenía la concepción de que si no producía, no estaba aprovechando bien el tiempo. Y desde que he hecho menos, hago menos pero mejor, ¿no? Y a poco, ese mejor me está dando más rendimiento que el mucho que hacía antes. Y esto tiene que ver en saber parar y respirar, ¿no? Y si estáis trabajando como yo, como Cristín, en espacios donde también se requiere ser creativos, pues estamos hablando de innovación, si no respiras, mal vas. Y ahora vamos a explicar de qué manera podemos respirar, ¿no? Y como lo dice aquí, ¿no? Mantén el equilibrio, integra todo lo demás y nos ayuda a ventilar, ¿no? Y poder regenerar. Por eso se dice respira, ¿no? Porque quiere evocar a esa idea. El primer punto de respira, y este también es otro factor que parece muy obvio, pero mucha gente descuida, ¿no? Es tener equilibrio mental. Eso no quiere decir que estemos... No, bueno, ya me entendéis la broma, no te estoy diciendo, no, hay que estar equilibrado. Lo que quiero decir es que hay que cultivar, de la misma manera que cuidamos el jardín, la mente debe cultivarse. Y esto solo se puede hacer ganando intencionalidad y ser tú el que dirige ese proceso de crecimiento, ¿no? Uno de los factores clave es el foco, ¿no? Ahora está muy hablado y se trabaja muchísimo la habilidad de focalizarte, centrarte en lo que estás haciendo, en aquí y ahora. Yo, Andreu, estoy haciendo esta presentación, ¿no? Mi mente está aquí metida y me focalizo en esto. Pero no solo cuando estás haciendo tarea, sino saber focalizarte en no hacer nada. Ahora me permito no pensar, ¿no? Ahora me permito relajar, recrearme y tener espacio de distancia, ¿no? Es muy interesante también ver qué tendencias tenemos en nuestro foco. Nos focalizamos mucho en los demás, nuestro foco es más interno, siempre estamos pensando en lo que va a venir, en lo que no pudimos hacer. ¿Dónde perdemos nuestro tiempo, no? ¿Dónde estás tú y dónde pierdes tu tiempo? La capacidad de entrenar esto, ¿no? Y dominarlo y gestionar tu foco hace que tus niveles de creatividad y de innovación sean mucho mayores. Una persona que tiene dominio y sabe utilizarlo es una persona mucho más eficaz. El otro punto es el equilibrio entre lo racional y lo emocional, ¿no? Parece a veces, y según qué gremios o qué áreas, ¿no? Que hablar de emociones es algo negativo y nada menos.
precisamente aquel que las conoce, que sabe utilizarlas, tiene mucho más en su favor. Si queremos conspirar, hemos de saber trabajar las emociones. Si queremos ejercer un liderazgo auténtico, hemos de saber liderar desde la emoción, tocar esas necesidades, conectar con nuestros compañeros, ¿no? Y del mismo modo, para poder hacerlo, yo debo equilibrar las mías. Tengo que ver cuando estoy siendo reactivo. ¿Cuál es mi tendencia? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Esta respuesta es adaptativa? ¿Me sirve de algo o me está alejando de mi objetivo? Muchas veces simplemente nos movemos por inercia. Vamos avanzando y simplemente somos un personaje más de nuestra vida, pero no somos los protagonistas. Y es interesante pararse y equilibrar. Otro punto que trabajamos mucho cuando hablamos del líder inusual es la capacidad de darle valor a la intuición, ¿no? Ese pensamiento de alta velocidad, ¿no? Que ahora se está empezando a entender más cómo funciona esa capacidad que tenemos de reconocer patrones y obtener certezas sin saber cómo hemos llegado ahí. Son elementos clave que nos pueden hacer diferenciarnos y que aparte nos dan un bienestar que si no los trabajamos de forma intencional difícilmente los vamos a tener. Y otro punto muy interesante de respirar, ser asertivo, saber cuándo hay que parar, cuándo decir que no, cuándo esto no es bueno, cuándo hay que dejar ya, de no actuar como un perro de presa que no puede soltar, ¿no? Cuándo dejar, cuándo parar y qué compromisos me están alejando a mí, a mi equipo, de ahí donde queremos ir. Cómo esto aporta y cómo nos hace avanzar. Estos serían los puntos claves de lo que decimos el equilibrio mental, ¿no? Cuando hablamos de respirar. El siguiente elemento, que fijaos que son evidentes, pero son muy descuidados, es el cuerpo físico, ¿no? El equilibrio físico. Tener la capacidad de entender que si no estamos bien, si no estamos sanos y equilibrados, nuestros procesos cognitivos, nuestra habilidad de ser productivos, nuestra habilidad de tomar las decisiones más buenas o más creativas se van a ver condicionadas. Entonces, el líder inusual es activo e intencional y aquí entra la tenacidad. ¿Os recordáis cuando os hablaba de que tenía dos vertientes, ¿no? Cómo venzo las resistencias de los demás, pero cómo trabajo las mías. Un líder inusual es capaz de equilibrar, de tener ese equilibrio físico. Eso quiere decir ni pasarse ni no pasarse. Todo en exceso es negativo, hasta sobrecuidarse. Pero si no estamos bien, difícilmente vamos a poder operar bien. Y es importante, ¿no? Y aquí vuelve otra vez la idea del hábito, ¿no? De saber crear y de saber articular esa manera o ese hacer que me permita regenerarme, ¿no? O cuidar mis hábitos de sueño, ser disciplinado al final en tener una vida equilibrada y saludable. Que al final la disciplina, hay una frase muy buena, tenemos una connotación negativa de ella, pero hay una frase muy buena de Jocko Willink que dice discipline equals freedom, ¿no? La disciplina equivale a libertad. La disciplina es aquello que tú decides hacer en tu plena conciencia sin que las circunstancias te afecten y lo llevas a cabo. Entonces, al final tú cuando decides algo y lo puedes llevar a cabo eres disciplinado y eso te da libertad. Y una manera de cultivar, ¿no? El cuerpo es esa tenacidad, ese equilibrio y esos hábitos que me permitan estar mejor yo, mejorar las relaciones en mi sistema y al final estar más equilibrado, ¿no? Y después iríamos con el tercer elemento, que no podríamos dejar que nos lo hiciera Christine porque ella es especialista en el tema. Dejo de compartir para que vayas tú. Vale. O te lo paso yo si quieres, ¿eh? Bueno, si quieres, quizás es más fácil, ¿eh? Sí, porque son dos. Sí, son dos. Vale, entonces, gracias, Andreu. Sí, que de hecho el hábito de respirar es muy bonito porque lo que hemos dicho es cuidar, ¿no? La mente, el cuerpo y ahora vamos a llegar a lo que es el corazón, ¿no? Y esto es el equilibrio emocional. Y Andreu ya ha tocado un poquito lo que es cuidar la parte emocional, ¿no? Pero esto nos lleva directamente a lo que es la inteligencia emocional, ¿no? El típico de Goleman, de Daniel Goleman, que es el gurú. Y esto entonces
es comprender tus emociones. Lo básico es reconocer, entender tus emociones, poder gestionar tus emociones, lo cual muchas veces encuentro que la gente confunde gestionar las emociones con gestionar con controlar y no sentir. Y no es el caso. O sea, lo que queremos es poder sentir las emociones, apreciar las emociones, buscar el regalo de cada emoción, ¿no? Y también tener en cuenta de que no podemos ignorarlas. Y da igual que vayamos al trabajo o con la pareja o en la familia. Alguien ha dicho que tenemos unas 400 experiencias emocionales cada día. Esto son muchas, ¿vale? Y esto solo en las horas cuando estamos despiertas. Entonces, esto es algo que no podemos descuidar, ¿vale? Entonces, también hay la parte de reconocer nuestras percepciones, las intuiciones, las sensaciones que tenemos, ¿no? Esto es algo que no aprendemos necesariamente en la escuela, aunque puedo decir que creo que las escuelas están ya educando mucho más a los niños en este ámbito. Entonces, quieres saber que tengo una intuición y muchas veces esta intuición que puede venir en inglés decimos a gut feeling, ¿no? De la barriga ahí, ¡guau! Siento algo. Pues un líder sabe que tiene que prestar atención a esta intuición. No tenemos que siempre seguir la intuición, igual que no tenemos que siempre seguir un pensamiento que decimos que es racional, pero es información que tenemos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que estar conscientes de cómo podemos aumentar nuestra inteligencia emocional, porque al final, según donde lo leas, un 60-80% del éxito de un líder depende de su nivel de inteligencia emocional, su capacidad de entender las emociones de los demás, la empatía, por ejemplo, ¿vale? Y la consciencia social, ¿vale? Y luego, solo teniendo esta consciencia o esta empatía con los demás, podemos gestionar a la gente. Y un líder, esto es algo que hacer colaborar y apoyar a la gente requiere mucha empatía, ¿vale? Y esto al final, lo que digo, es la inteligencia emocional. Entonces tenemos que cuidar el corazón, ¿vale? ¿Lo pasas? Y la última parte de respira sería la parte del equilibrio espiritual o el alma, ¿vale? Y esto, algunos pueden estar pensando, uy, ¿no? No vamos a hablar de la religión. No vamos a hablar de la religión, solo para decir que no vamos a hablar de la religión. No, esto es la espiritualidad, ¿no? En el sentido de servicio a los demás. Es una dimensión humana, ¿no? ¿Cómo creamos una dimensión humana? ¿Cómo podemos ser más humanos en el trabajo? ¿Cómo podemos cuidarnos nosotros con nuestros valores? El amor, ¿sí? El amor en el trabajo, ¿sí? El amor a los demás. Y el amor propio, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, tanto con mente, cuerpo, corazón, para nutrir nuestras almas con cosas que nos dan energía, que nos cargan las pilas? ¿Vale? Y esto también nos lleva a lo que sería la responsabilidad social, porque este equilibrio espiritual quiere decir que estamos cuidando nuestro entorno, ¿no? Y la responsabilidad social es clave para esto, ¿vale? Tener conciencia y los fundamentos del capitalismo consciente, ¿vale? Que es crear una cultura consciente
a través del liderazgo consciente, tener un propósito, algo más allá que ganar dinero, que nos nutre el alma, es muy importante para tener esta energía necesaria para crear, para co-crear con nuestros equipos, para innovar, ¿vale? Entonces, integrando esto en nuestro lugar de trabajo, da vida al final. Entonces, el líder tiene que demostrar este equilibrio espiritual en su día a día también, ¿vale? Muchas gracias, Cristín. Muy bien, este último hábito, como habéis visto, es igual que el primero, ¿no? Que vuelve para adentro y lo que intenta es esto, ver cómo la mente, el cuerpo, el corazón y el alma están equilibradas, no hay una tensión interna que no me permita avanzar, ¿no? Y tomar ese espacio para regenerar y poder recuperar energía. Yo y Cristín, como queríamos explicarlos todos, os hemos dado una partícula de cada hábito, ¿no? Con el libro realmente podréis profundizar muchísimo más en cada uno de los elementos y nosotros, si os conectáis a la plataforma, también estaremos encantados de continuar la conversación a donde nos lleve, ¿no? Así que os animaría a seguir. Entonces, hemos visto los 5 elementos y los hábitos, ¿no? Entonces, antes de que avancemos, ¿alguna pregunta sobre todo el flujo? Ahí ahora dejamos abierto de cualquiera de los temas para antes de avanzar un poquito más. Andreu, yo veo una pregunta aquí de Cristina. Lo más complejo acabar con las desconfianzas y resistencias frente al compromiso. Me quedo con el respirar. Trabajar el equilibrio físico y mental. No es una pregunta. Mental, emocional y saber parar. Interesantísimo. El binomio disciplina-libertad. A ver si somos capaces de poner algo en ello en práctica. Gracias. Muchas gracias. Cristina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, tampoco es una pregunta, pero Alejandro también hacía un comentario respecto a lo de hacer más, ¿no? Hacer menos a veces hace que hagas más. Justo dice que acaba de ver un estudio que dice que las personas hacemos lo posible para no aburrirnos, pero justamente aburrirnos potencia la creatividad. Entonces... Totalmente también, de acuerdo. Siguiendo con estudios, también hay un estudio muy interesante que practicar algo o focalizarte en ser productivo en algo más allá de cierto punto te hace menos productivo. Es decir, tuvieron un grupo que los llevaban hasta que no podían más y otro grupo les marcaban las pausas y los descansos. Al final avanzaron más los que tenían las pausas y los descansos que aquellos que podían trabajar hasta la extenuación. Es decir, recuperarte y respirar te hace más creativo y productivo. Así que es interesante. Y de hecho es algo que dicen para los niños, ¿no? Que siempre estamos programando a los niños para que hagan un montón de actividades, pero dicen que los niños precisamente necesitan desarrollar esta parte creativa de su mente y para hacer esto necesitan la imaginación y tiempo para aburrirse. Es algo que tenemos que fomentar desde pequeños en las personas. También conectado con el hábito de aspirar, si tú estás viviendo el propósito de otro o no estás conectado con tu propósito, esos tiempos sin dirección son difíciles de rellenar, ¿no? Entonces es difícil a veces aprender a estar tranquilo porque hay esa incomodidad, ¿no? Cuando paramos nos confrontamos con nosotros mismos. Ese es otro punto de no querer parar. Sí. Yo solo quería decir que os he enviado un link para el self-assessment del Leadership Circle, que está ahí, ¿vale? En el chat. Muy bien. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Yo no veo el chat. Pues no hay más. ¿Avanzo? Venga. Avanza, sí. Bueno, al final todo es una cuestión de equilibrio. Eso todos lo decimos, pero nadie lo practica, ¿no? Y la idea es que hay que estar equilibrado en el trabajo, hay que estar equilibrado en casa y al final es un balance para que todo el sistema dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de sistema hablamos de nuestro metro cuadrado que decía Cristín. Entonces la idea es entender que hemos de estar equilibrados para dar la mejor versión de nosotros en cada una de las áreas
y de esa manera mejorar de forma continua, que esto es al final lo que buscamos. Estos serían los 5 hábitos que creemos y desde Inusual afirmamos que debería tener cualquier líder, ¿no? Y fomentarlos en su equipo. Ya veréis que hemos dado una pincelada, pero son prácticas que si queremos generar una cultura innovadora de gente despierta, de gente que se cuestione, de gente que quiera crear y que tenga un enfoque creativo, debemos trabajarlos, ¿no? Y conseguir estos hábitos solo se llega mediante la intencionalidad y esforzarse en hacerlo, ¿no? Hay gente que le sale de manera natural a alguno, pero si queremos hacer esta visión integral, que aparte está validada en múltiples organizaciones donde hemos podido trabajar como Inusual, esto hay que hacerlo de forma intencional, ¿no? Y trabajarlo con nuestros equipos. Para ello, si queréis profundizar, os hemos dado acceso al libro, ¿no? En el libro veréis cada uno de los hábitos: aspira, transpira, conspira, inspira y respira. Veréis su interrelación y para cada uno de los hábitos hay una serie de herramientas prácticas, ¿no? No se queda solo en la explicación. Aquí lo que hemos hecho es tocar la punta, ¿no? Con el libro podréis entender el concepto, el hábito en sí mismo y tener herramientas prácticas y enlaces a para cada uno de los elementos. Entonces es interesante que si esto os ha despertado la curiosidad, si hay algo que no os cuadra, si hay algo que queréis entender mejor, si sois gente despierta que quiere entender las cosas mejor, os recomiendo que lo miréis, que es un regalo, ¿no? Y siempre al final es solo poner el interés. Aparte, cuando entréis en la versión colaborativa del libro, tendréis acceso, porque os deberéis de registrar en la network, ¿no? En la Inusual Network, que es la red social que tenemos donde todas las de mentes despiertas e inquietas comparten herramientas, artículos, programamos eventos y os animo a pasaros. Patricia forma parte, diría, así que si tenéis más dudas también le podéis preguntar a ella si tenéis miedo de preguntar en directo o me podéis escribir a mí o a Cristín. Andreu, Sí. una cosa que están preguntando dónde queda el acceso al libro y si podríamos compartirlo. ¿Quieres decir dónde? Sí, ahora cuando acabemos nos despedamos y deberán decirnos qué se llevan o por el chat o de alguna manera. Será entonces y solo entonces cuando tengamos ese feedback que Patricia compartirá. Patricia lo va a compartir, ¿no? El enlace. Pero antes de que explique la logística del enlace, os enseño la secuencia, ¿vale? De cómo funcionarían los diferentes hábitos, ¿no? Lo que veríamos, aquí estás en la vida rutinaria, no te lo cuestionas y poco a poco, trabajando los diferentes hábitos, lo que queremos es trabajar ese liderazgo inusual. Y si tenéis más interés, hay un programa que trabajamos que dura 10 semanas y en el cual podemos enfocar y lo hacemos de diferentes maneras los diferentes hábitos y sus elementos, ¿no? Entonces, ahí ya se va un paso más allá. El libro no es solo esto, hay mucho más detrás del libro, así que si realmente os inquieta, os animo a que sigáis para adelante. Sí. Y nos Andreu, preguntan si puedes volver al diapo anterior. ¿Cuál? ¿Este? O yo creo que el siguiente. El siguiente yo creo que es. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no, Luis? Entonces, yo sí que diría que esto ha sido una pincelada, quiero volver a decirlo. El libro explica más y luego el programa va mucho más profundo y tú lo trabajas de una forma mucho más profundo. Entonces, según tu nivel de inquietud y curiosidad, pues os animamos. Muy bien, al final lo que conseguiremos es nuestro perfil, ¿no? Veremos cuál es el punto que deberíamos trabajar y de qué manera podemos incrementar nuestras capacidades. No centrarnos solo en las debilidades, recordadlo que hemos visto que eso no es la estrategia adecuada. Así que con esto me gustaría cerrar ya el PowerPoint y sí que nos gustaría, y que a mí y a Cristín, antes de daros el enlace, ¿no? También deciros que tendréis una copia de la presentación que Patricia os lo hará llegar, así que ahí estará todo, podéis profundizarlo aún más.
Sí que nos gustaría un poco de feedback, ¿no? ¿De qué os lleváis? ¿Qué es lo que ha sido más significativo de estas 2 horas que hemos trabajado? Y entonces Patricia liberará Lanzó. el regalo. Sí. Nos ayuda mucho a entender lo que os lleváis para poder, ¿no?, seguir Sí, ayudando. la idea es poder mejorar constantemente. Así que si nos dais retroalimentación en este sentido, también lo agradecemos. Sí. La pregunta clara es eso. ¿Qué os lleváis? Sí. Y veo aquí, sí, Ser ser líder líder es es un un viaje mucho más viaje. profundo de lo que parece, sí. Totalmente de acuerdo. Y es un viaje muy bonito, de hecho. Gracias, Alfonso. Bueno, solo le enviaremos el enlace a Alfonso. No. Sí. Ahora, Enfoque integral al vaya. liderazgo. Considero que la parte más importante y con lo que me quedo es el tema de hacer conciencia. Sí. Sí, la conciencia. El desengranaje de todos los procesos me parece muy acertado y positivo. Yo pienso que, uy, se nos va, me va. Yo pienso que no inventaron el hilo negro. Sin embargo, están acomodando y estructurando la información para que sea más amena, entendible, sencilla, y eso me gusta. Gracias. Porque a veces los temas están ahí, pero no sabemos hilarlos, ¿no? Un buen líder es también un buen equilibrista, total. Y es verdad lo que dice de no reinventar. No es esto, es juntar herramientas, reflexiones sobre el liderazgo para que la gente pueda adoptar una forma de ser líder, ¿no? Es verdad. Con ello, a fin de cuentas, podemos definir y comenzar a trabajar en la cultura organizacional por la conciencia. El liderazgo de diferentes culturas se complica. Sí. Es el caso en Latam. Sí. Y se enriquece. Siempre hay Sí, no, sí, exacto. las dos caras, ¿no? Aquí tenemos Cristina y yo y trabajamos también con gente de varios países diferentes y muchos. Siempre ha beneficiado más que dificultado. Algún problema horario hemos tenido por eso. Con lo que me quedo, dice Israel, los cambios surgen desde dentro. Para ser un líder inusual tenemos que trabajar nuestro desarrollo total. Un nuevo estilo de liderazgo que desconocía. Normalmente siempre se escuchan los típicos autocrático, participativo, etc. Que parece que te hace pequeño si no tienes esas habilidades innatas. No, los líderes se crean, se desarrollan y un buen líder está siempre creciendo, no dudes. Lo comenta aquí, el liderazgo está en la constante evolución y debemos adaptarnos a las necesidades actuales. Te estaba leyendo la mente. Creo que lo más difícil es el encuentro con ti mismo por ser tu propio crítico para trascender más allá de tus limitaciones aparentes. Creo que son pasos y herramientas muy sencillos que debemos de mantener en práctica para ir mejorando nuestro liderazgo y que la gente se sienta a gusto y comprometida con su trabajo, contando como un líder justo. Y las cosas están cambiando, además de bonito, también es sacrificado, complicado, pero ilusionante. Manda el corazón, respira. Bueno, muchísimas gracias. Liliana también dice, me quedo con una inyección de inspiración, energía e ilusión. Muchas gracias. Gracias por compartir vuestra comagia. Alejandro nos dice, el liderazgo que desarrolla quien es, que desarrolla cada quien es a lo que debemos aspirar y estas herramientas nos ayudan. Las cosas están cambiando, además de bonito también es sacrificado, lo complicado pero ilusionante. Manda el corazón. En primer lugar, muchas gracias. Fernández, muy interesante. Me llevo la importante de conocerse a sí mismo y ser consciente de las fortalezas, poder potenciarlas y abrirse al entorno. Descubrir el estilo propio y no encuadrillarse en un estilo definido. Totalmente. Yo creo que esto encaja muy bien con la mentalidad inusual, ¿no? Sí. Marcar la diferencia. Y la diferencia la encontrarás en ti mismo, no la has de buscar en los demás.
Los demás te pueden inspirar y ayudarte a contar la tuya, pero si mimetizamos el entorno no explotaremos nuestra singularidad, ¿no? Que esto es clave si queremos ser líderes innovadores. Yo me llevo pues la oportunidad de poder compartir, ¿no? Y de trabajar con Christine, que siempre es un placer, y el espacio que nos ha dado Patricia y la confianza, ¿no? Y poder compartir esto que para nosotros es importante y que creemos que el liderazgo se está moviendo, ¿no? Y ahora es una época muy interesante para aquellos que estamos vinculados al tema. Me encantaría seguir la conversación en la plataforma, así que os animo a registraros. Sí, sí, por favor. Y ahí estaremos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Pego aquí el link, Andreu. Sí, en el chat. Sí, ahí lo dejo, que es el que me pasaste. Eso. El lo link probé esta mañana y funcionaba. Estará activo hasta 2 días. Os pediríamos la confianza de que es un regalo para los que habéis estado. Confiamos en todo el mundo. Así que gracias. No sé si lo habéis recibido. Sí. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Sí. Es el link que ha compartido Patricia. Sí. Y se desactivará en 2 días, así que esperamos veros y participar. Pues muchas gracias, Christine, muchas gracias, Andreu, por este seminario inspirador, que yo creo que nos vamos todos un poco pensando en todo lo que nos habéis contado, que hay que interiorizarlo y poner en práctica algunas cosas. Pero sobre todo, yo creo que la mayoría nos ha hecho reflexionar bastante. Muchas gracias de verdad. Gracias por